de un sumerio llamado Sin Leki Unini, pero se desconoce si el autor realmente sí fue él o por otro lado, como se considera popularmente, en realidad es una obra de tradición oral, la cual se transmite así, ¿no? Y que solamente él la plasmó. Bueno, para empezar, em, los roles y las representaciones que se ven en la epopeya, lo voy a comenzar por hablar yo, lo cual, y comenzaríamos con que lo primero que salta es cómo se construye el héroe Gilgamesh a través de esta obra y además del mito, así como pues la visión de la vida y la muerte y la vida eterna como algo inalcanzable. Eso pues es lo principal que hay en la epopeya. Y luego también se puede ver cómo es el ideal de un sumerio para pues esta cultura, el ideal de un hombre, cómo debería ser en su, cómo debería ser heroico, fuerte, alto, un gobernante, un buen gobernante, que originalmente, al principio del texto, se relata cómo Gilgamesh era un mal gobernante, en realidad. Era despótico, hacía lo que quería, y entonces, después de que los dioses mandaron a Enkidu para castigarlo, luchó contra él, se hicieron amigos. Entonces, y posteriormente murió Enkidu, Gilgamesh pues se hizo en un buen gobernante, gobernó sabiamente a su pueblo y pues finalmente murió, ¿no? Se toma la relación como un símbolo y abandono del proceso de salvajismo de Enkidu cuando tuvo una relación con una mujer que fue mandada por Gilgamesh. Y entonces en este punto se puede ver cómo los sumerios veían el hecho de tener una relación como, como el abandono del salvajismo. Y por otro lado, bueno, por lo mismo, entonces veían como pues, las parejas duraderas o de toda la vida como aquello que hacía el ser humano humano y pues lo diferenciaba de las bestias, como Enkidu dejó de ser una bestia y se convirtió pues en algo más cercano a un ser humano, ¿no? Aunque pues de origen no lo fuera. Ahora, los comportamientos distintos que se pueden ver entre la sociedad moderna y la sociedad que se describe en el poema, pues son, por ejemplo, en el poema se describe que la amistad de Enkidu y Gilgamesh se, se selló después de que se dieron un beso. Y entonces, esto no es solamente ahí. Por ejemplo, no solo en Sumeria se presentaba esta práctica, que aunque en Occidente lo podemos ver como algo que es de un símbolo de amor, entonces en la Persia aquemenida, según describe Heródoto, los hombres de una misma clase social se solían saludar con un beso en la boca. Es decir, entre generales del ejército se saludaban con un beso en la boca, entre comerciantes lo mismo, y así. Eh, Ahora bien, otra representación es la de la diosa Inanna en sumerio o Ishtar en el periodo acadio y posteriormente asirio, la cual pues es una diosa del amor y de la guerra al mismo tiempo, y pues también se dedicaba a el oficio más antiguo de la humanidad, pero ella era de la representación sagrada, de forma que esta era la, la representación más solemne, ¿no? De esto. Y pues ella era como la versión sumeria de Zeus, ¿no? Que andaba con mortales y con dioses. Y pues no lo veían mal ni se le describía respectivamente en otras obras literarias en las que se le describe. Aunque pues bueno, es una práctica que en realidad otras culturas pues sí veían mal, incluso los griegos, por ejemplo, describían a veces con, como algo de mal gusto lo que hacía pues Zeus, ¿no? Bueno, y eso sería todo por mi parte. Bueno,
Los roles y representaciones de género en la actualidad. La mayoría de las sociedades se construyen y estructuran alrededor de lo que es el sexo biológico, y de esta manera se les atribuyen características y significados a las acciones que se deben realizar socialmente. Los roles de género son conductas que están estereotipadas de manera arraigada a la cultura. De ahí que la masculinidad y la feminidad sean conceptos que establecen socialmente estos roles. Determinan comportamientos, oportunidades y valoraciones entre hombres y mujeres. De esta forma, los roles de género forman parte de la base en la que se construyen los estereotipos. Son creencias sociales y culturales sobre las acciones y rasgos características o atributos que distinguen a los hombres y a las mujeres. El hecho de que naturalmente se les considere al hombre la obligación total del trabajo productivo, de manera inmediata se le concede el poder debido a que controla y maneja los recursos económicos. Y por el contrario, el trabajo que la mujer efectúa en el hogar digamos, está como a la mano de consumo inmediato, y por ello se le da cierta invisibilización y no se valora ni económica ni socialmente. Ok, después de haber analizado la epopeya de Gilgamesh, decidimos extraer dos subtemas que tienen mucha relevancia. Comenzaré con la religión. Se nos hizo muy interesante el apartado en el texto donde se nos hace la mención de la diosa Inanna, la cual es planteada como una mujer preciosa que por ser rechazada por el rey se enojó y mandó a un toro a tomar venganza. Pero lo curioso es que marcan de alguna manera estereotipos y los roles de género, ya que, bueno, el rey y su amigo son marcados como hombres fuertes y se les atribuyen todas las hazañas que fueron alcanzadas, pero a la diosa nada más la pinta como una mujer muy, muy guapa y que trataba de seducir al rey. Eh, Cabe mencionar que la religión y la adoración a las divinidades eran la base de la sociedad en aquellos años. Como parte de nuestra infografía, decidimos incluir un cuadro comparativo entre las sociedades de la antigüedad y de la actualidad en lo que fue Mesopotamia, mencionando de manera muy rápida lo que pusimos bueno, en la antigüedad la religión era un signo de opresión para las mujeres y el androcentrismo era la base de la misma. En la actualidad, las personas de cualquier género ya pueden formar parte de la iglesia, sea como sacerdotes o pueden entrar a misa o cosas así, bajo el argumento de que todos somos hijos de Dios y ante Él somos iguales. Um, Rescatando un poquito de la sociedad antigua, la mujer era muy sumisa, se dedicaba a las labores domésticas y los hombres eran los únicos que podían proveer a la familia. Mientras que en la actualidad ya hay una participación social y comienza una equidad de género. Y digo comienza porque no podemos decir que ya está 100%. Y creo que si mis compañeros ya no tienen nada más que argumentar, sería todo por nuestra parte. Bueno, también puedes mencionar que en realidad el rey Gilgamesh pues sí existió. Bueno, se tiene en la lista real sumeria como un rey que en verdad gobernó la ciudad de Uruk y me parece que Lagash, que estaba ahí cerca, pero el considerado primer rey histórico de Sumeria fue precisamente su hijo. Y aunque pues en realidad muchas veces también se le considera como que sí fue un rey real, pero pues con el tiempo se le mitificó. Muy bien, felicitaciones a Diego, Alexia y a Janet. Eh, es un trabajo muy interesante. Cuando propusimos el trabajo de, eh, y discutíamos entre Diego y yo cuáles eran como las opciones que les queríamos ofrecer para que ustedes pudieran aplicar los conceptos de clase, pensamos en productos culturales, ¿no? Y teníamos como una idea de producto cultural, digamos, o por lo menos de mi parte, pues como muy contemporáneo. O sea, estamos pensando como en todas estas cosas que circulan
a través del mercado del entretenimiento, ¿no? Series, películas, caricaturas, cómics, este tipo, digamos, de productos culturales muy comercializados, muy mercantilizados, muy, digamos, mediatizados a través de todo el universo de comunicación digital contemporáneo, ¿no? Me sorprendió mucho y me agradó mucho también el hecho de que hubieran escogido un producto cultural, ¿no? Pero un producto cultural, digamos, con una distancia cronológica muy grande, ¿no? Eso es importante y valioso de reconocer porque efectivamente sigue siendo un producto cultural, es decir, es algo que nace en un entorno cultural específico y que se constituye, digamos, en una obra en sí misma, ¿no? Que está profundamente arraigada en un contexto cultural, pero que puede incluso superar el contexto. Es decir, la sociedad sumeria, la sociedad acadia, en la cual, digamos, se genera esta narrativa, pues ya no existe en el presente, ¿no? O sea, han pasado miles de años, ¿no? Desde que esta narrativa se convierte en un texto propiamente, ¿no? Eso es una gran maravilla, es una cosa muy importante, es un fenómeno cultural muy interesante porque podemos, digamos, transportarnos en el tiempo, ¿no? Podemos, digamos, jugar, hacer el ejercicio que hicieron, que me parece muy valioso y es una de las cosas que quiero destacar de la exposición, jugar a hacer esa, digamos, mirada de otredad, esa comparación, ¿no? Esa comparación es un ejercicio muy valioso porque permite, digamos, ver cosas en la sociedad sumeria y también ver cosas en nosotros mismos, ¿sí? Ver cosas en nosotros mismos. Lo señalaban, por ejemplo, en la exposición, es decir, ahí, por ejemplo, una de las cosas que veían es que hay una gran opresión, digamos, en los modelos de feminidad y masculinidad, unas relaciones muy asimétricas de poder que ponen a las mujeres en una situación, digamos, desventajosa, ¿sí? Y como eso en el presente, pues todavía no se ha, digamos, lo señalaba Janet al final, ¿no? Eso no ha desaparecido completamente, es decir, miles de años después, ¿no? Y corridas muchas cosas, revoluciones, guerras, filósofos, ciencias sociales, no se ha transformado completamente, se está empezando a transformar, lo decía la compañera de manera muy clara. Entonces, eso me parece, digamos, muy importante y ese tipo de ejercicios son muy reveladores precisamente por eso, porque la distancia cultural y la distancia cronológica hacen visibles en nosotros y sobre todo en nosotros mismos aspectos, digamos, que están naturalizados. Ese es como mi primer comentario a la presentación de los compañeros de Diego y las compañeras. Otra cosa que quiero comentar de la exposición es que me hizo pensar en una cosa muy importante respecto a la naturaleza de la cultura, ¿no? Se señalaba cuando definían los estereotipos de género como patrones mentales, como cosas que están, digamos, que hacen parte de las representaciones, como estereotipos, ¿no? Una cosa que quiero señalar para complementar esa definición es que esos roles que operan, esos roles de género, están muchos de ellos corporalizados, están materializados, ¿sí? Eso es muy importante y materializados no solo en cosas, en lugares, sino especialmente y muy importante, de manera muy importante, en los cuerpos. O sea, esos roles de género se han hecho carne, se han hecho cosas, se han hecho lugar, ¿sí? Se han hecho lugar, hay espacios masculinos, hay espacios femeninos, hay cosas del ámbito de la mujer, hay cosas del ámbito del hombre, ¿sí? Entonces no son solamente valores, no son solamente ideas, ¿no? Son cosas que se aprenden a hacer haciéndolas y que por aprenderse a hacer haciéndolas se han hecho carne y muchas de ellas no son, digamos, fáciles de decir. Las vivimos, las experimentamos, están vivas, están en acción de manera constante, pero reflexionar sobre ellas es una tarea muy difícil, muy difícil, muy difícil. Le digo 3 veces muy difícil porque en realidad es muy difícil, ¿no? Decir las cosas que están hechas carne, decir las cosas que están hechas lugar, decir las cosas que están hechas espacio, decir las cosas que están hechas cosas, ¿sí? Decir esas realidades, tocarlas con la palabra, es un trabajo muy difícil. Eso es lo que hacemos los antropólogos. Y no es tarea fácil.
Y con los roles de género, yo a veces cuando escucho que la gente dice, no, es que yo me he deconstruido, ¿no? Y hablan de deconstruidos, ¿no? De llegar como a deconstruir o a llegar a la raíz profunda de su construcción de género. A mí me da como una risita interna en muchos casos, ¿no? Porque pienso, qué difícil tarea es esa. Que si en realidad llegáramos a deconstruirnos realmente en nuestra construcción de género, sería una cosa maravillosa, pero qué difícil es. Precisamente porque esa construcción, esos estereotipos se han hecho carne y no han sido tocados por la palabra. Se han hecho cosa y no ha sido tocada por la palabra, ni por la reflexión consciente. Se han hecho espacio, lugar y no ha sido tocada por la reflexión, por la palabra. ¿Sí? Una de las claves para acceder poco a poco, con mucho trabajo, es esa distancia antropológica, es esa mirada antropológica. ¿Sí? Es mirar con la distancia que te da la otredad, mirar al otro, pero sobre todo lo que esa mirada al otro me regresa sobre mí mismo, eso es lo realmente importante. Ahí sí hay reflexión, ahí sí hay reflexividad profunda, ahí sí hay deconstrucción. Pero eso es difícil, es muy trabajoso, no se logra así como así, ¿no? No se logra mirando un meme y sentándome a pensar sobre cómo me he construido yo genéricamente, ¿no? Como varón heterosexual, bla, bla, bla. Eso se logra con ejercicios de este tipo y los hacemos los antropólogos. Entonces, ese es mi segundo comentario, ¿no? La naturaleza corporalizada, materializada, espacializada de la cultura y con ella de las construcciones de género y la gran dificultad que implica para la reflexión consciente acceder a esos elementos de la cultura que se han hecho carne, cosa y lugar. ¿Sí? Y el gran lugar que tiene y la gran oportunidad que tiene la antropología para acceder poco a poco y con mucho trabajo a hacer visibles esas cosas a partir de la distancia que da la diferencia cultural, la diferencia cronológica, el tiempo. ¿Sí? Entonces, esos son como mis dos comentarios al trabajo de los compañeros, de Alexia, Janet y de Diego. Me parece muy bonito lo que hicieron, me abrió como una perspectiva que yo no había considerado. Yo creí que se iban a centrar mucho en lo contemporáneo. Me da mucho gusto que se hayan ido hasta una obra, digamos, tan especial y tan, digamos, representativa, icónica, como es este poema de Gilgamesh, que es uno de los textos, pues, tal vez más antiguos de la humanidad, ¿no? Entonces, de una de esas narrativas literarias, una de esas narrativas épicas, pues, tan primarias, tan primeras, más bien no primarias, también tan tempranas, más bien sería como la palabra. Esos son como mis comentarios. Abro, digamos, la posibilidad de que alguno de ustedes comente y diga cosas sobre el trabajo de los compañeros. Kevin, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Quisiera hacerle una pregunta al equipo respecto a sobre por qué fue que eligieron esta obra tan antigua y no respecto como a una como más contemporánea. O sea, yo no digo que hay un problema, pero se me hizo muy interesante que eligieron esta obra. Bueno, es que sinceramente o sea, yo lo propuse a mi equipo y pues me dijeron que sí. O sea, yo solamente pues pensé, ¿no? Una obra cultural y pues lo primero que se me vino fue la epopeya de Gilgamesh, precisamente por su antigüedad, porque justo acababa de hacer una lectura sobre esta y pues, pues dije, pues cuenta y creo que le comenté a mi equipo cuando empezamos a hacer el análisis, les comenté si creían que sí contaba y dijimos, pues sí, ¿no? Pues sí, sí es una obra cultural y todo, entonces sí debería encajar y pues eso. Gracias. Muy bien. Creo que la distancia cronológica es sana, o sea, permite ver cosas, ¿no? Cuando miras con una distancia de tiempo grande, con procesos, digamos, de tiempo
tan largos, puedes ver, como no te son familiares muchas cosas, puedes ver, digamos, muchos aspectos culturales que de otra manera es más difícil ver cuando es más cercano, ¿no? Entonces, por ejemplo, miras como los que trabajaron at and with an e, ¿no? El Canadá del siglo XIX y ves Canadá y el mundo contemporáneo del siglo XX, ¿no? Ahí hay una distancia cronológica y cultural, pero mientras más grande sea esa distancia cronológica y cultural, pues la otredad, digamos, es más contrastante y te permite ver, digamos, una cantidad de aspectos, digamos, que de otra forma son muy difíciles de ver, ¿no? Esa es, digamos, una de las grandes ventajas que tiene la arqueología, por ejemplo, ¿no? La arqueología tiene una mirada histórica de larga duración. Esa larga duración es justamente, digamos, la posibilidad de ver procesos lentos que solo se perciben en una escala temporal muy grande. Eso me parece un asunto, digamos, positivo. ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario, pregunta? Leilani, te escuchamos. Bueno, respecto a lo que decían mis compañeros sobre los roles de género, bueno, quisiera que quizá omitieron a algunos, ¿no? Para hacer la exposición de la infografía un poco más corta. ¿Cuáles fueron otros que les llegaron a sorprender o aspectos al analizar la obra que les llegaron a sorprender? Porque igual me pareció bastante creativo que lo hicieran sobre Gilgamesh. Bueno, a mí personalmente lo que más me sorprendió pues fue el hecho de que, bueno, entre dos cosas, ¿no? Que la diosa Ishtar sea representante del amor y al mismo tiempo de la guerra, eh, y pues que fuera una diosa, ¿no? Y pues que fuera de la guerra, el hecho de que sea de la guerra, que es algo que normalmente se asocia al género masculino y que sea una diosa, y pues lo otro, pues, ya se me olvidó que era, que ah, claro, la humanización de Enkidu, que pues es una bestia creada por los dioses para matar a Gilgamesh, y entonces después el hecho de que Gilgamesh lo civilice a través de enviarle pues una mujer para que posteriormente sea su pareja, para que pues, sí, pues sean pareja y eso lo haga humano, o sea, la visión de los sumerios de la humanización a través de una relación, pues esos dos son personalmente mis compañeras. Gracias. Qué, qué interesante pregunta y qué interesante respuesta. Hago un comentario muy, muy rápido al respecto, ¿no? Es muy interesante que la humanización surja a través de un don y una relación social, ¿no? Se entrega a una persona como parte de un don, ¿no? Como parte de un don y ese don crea una relación social, ¿no? En última instancia, hay una situación muy antropológica ahí. Luego Levi-Strauss va a señalar algo al respecto, no va a decir que el matrimonio desde el punto de vista antropológico se define como el intercambio de cónyuges, el intercambio de personas que pasan a ser parte de otro grupo social y cuando, digamos, ese grupo social te recibe, ¿sí? Queda en deuda con el otro grupo y esa deuda establece una relación, ¿no? Es ese intercambio de personas, una persona sale de un grupo y entra a otro cuando uno se casa, ¿no? Cuando uno establece relaciones matrimoniales, uno ya no es solamente de su familia, uno hace parte de otra familia, uno pasa de esta familia y entra a otra. Lo mismo su pareja, ¿no? Ese intercambio de cónyuges, ese pasar de un grupo a otro, establece una relación social, ¿sí? Entonces, las relaciones sociales se establecen sobre el don que representa el intercambio de cónyuges, ¿sí? Eso es muy importante, muy antropológico. Entonces, no es gratuito, ¿no? Es muy profundamente antropológico que se humanice a un ser divino a través de obligarlo, digamos, a hacerlo entrar en este intercambio. Yo te regalo una cosa a ti, cuando yo te regalo una cosa a ti,
te obligo a entrar en relación conmigo, porque tú estás en la obligación de responder, ¿sí? Y esa respuesta define la ruta de la relación. Entonces, el dar cosas, en este caso un cónyuge, una persona, una mujer, ¿no? Que se te entrega, ¿no? Te obliga a entrar en relación. Entonces, eso ahí, digamos, hay una situación muy, muy antropológica que vale la pena destacar y señalar, ¿no? La relación entre Eros y Tánatos, ¿no? Vinculadas en un mismo ser, en este caso en una diosa, el psicoanálisis lo va a trabajar luego más adelante, ¿no? Ese Eros y Tánatos, la pulsión de muerte, de destrucción, la violencia y la pulsión creativa, el amor, ¿no? La sexualidad, relacionadas en una misma figura, en un mismo símbolo, es muy interesante. Efectivamente coincido con Diego en eso, y luego, digamos, el psicoanálisis va a trabajar sobre ese tipo de símbolos, ¿no? Janet, vi que levantaste la mano, te escuchamos. Bueno, contestando a la pregunta de la compañera, la verdad es que no vi tu nombre, discúlpame. Creo que no es que no hayamos mencionado a más personajes, sino que relativamente eran a los que más mencionaban, ¿no? Y, o sea, creo que a mí también me llamó mucho la atención, no me acuerdo de su nombre del amigo, creo que es Uruk. Corrígeme si no estoy en lo correcto, digo, por favor. ¿En ¿Cómo quién es es? que? Bueno, Uruk. Que lo mandaron los dioses, primero querían matar a Gilgamesh, al rey, y luego pues terminaron siendo amigos. Y los dioses como que se enojaron y lo castigaron con la muerte. O sea, para Uruk su castigo fue la muerte. Pero algo muy curioso es, bueno, es que yo me puse a investigar de este texto porque yo no sabía nada, o sea, fue un reto para mí hacer esta exposición, pero la diosa, más allá de ser la diosa del amor y de la guerra, era la diosa de la prostitución sagrada. O sea, la religión en esos años se refería a eso. Bueno, hicieron como una diosa para las prostitutas o todas aquellas personas que se dedicaban a las relaciones sexuales dentro de la religión. Entonces, eso también es algo que a mí me llamó mucho la atención. Bueno, Gracias. también sobre la prostitución sagrada de la que era la diosa Inanna, precisamente, esta tenía, pues, uno de sus fines era, pues, hacerle culto a la diosa precisamente con el acto, y la, la otra, que bueno, esta es de, mm, se cree que más bien esta fue de origen babilónico y que originalmente no existía, pero también se usó posteriormente para, para pues procrear a las futuras sacerdotisas de Inanna. Bueno, muy bien. Con respecto a la noción de prostitución, yo les hago como una invitación, ¿no? Es un concepto interesante, es un concepto que hay que mirar, pero hay que tomar con mucho cuidado, ¿no? Porque se suele llamar o se suele incluir dentro de esa categoría cosas que son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice que la prostitución es el oficio más antiguo de la humanidad, pues en realidad pues, un arqueólogo sabe que no es así. O sea, ser agricultor es muy anterior, digamos, a la prostitución, digamos, entendida como venta, o sea, como ingreso en un mercado del cuerpo de las personas en su dimensión sexual, ¿no? De vender, digamos, favores sexuales o vender, digamos, contacto sexual, interacción sexual. Eso primero requiere un mercado. Entonces tiene que haber sociedades de mercado, ¿no? Entonces, digamos, prostitución, se puede hablar, por ejemplo, en la antigüedad romana y griega, donde había mercado y había moneda, se podía, digamos, pagar por favores sexuales, ¿sí? Y se puede hablar, digamos, de prostitución en el capitalismo, ¿sí? Donde hay un mercado, igual moneda, y se paga por favores sexuales, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de sacar, por ejemplo, el concepto de prostitución y ponerlo, por ejemplo, en sociedades
igualitarias, en sociedades antiguas, donde no existía mercado y como tal, digamos, moneda, ¿no? Entonces, yo en muchos casos creo yo que lo que llaman prostitución, digamos, miren, siempre, 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 siempre la sexualidad humana, siempre, siempre desde que somos humanos y antes de ser humanos, ¿sí? Ha estado, digamos, involucrada, está profundamente modelada por elementos sociales y culturales. Nunca, 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 nunca la sexualidad humana ha sido así, ¿no? Sin digamos, constricciones o, digamos, estructuraciones de tipo sociocultural. Nunca, nunca. Entonces, siempre ha habido un control, digamos, social sobre las prácticas sexuales, siempre. Y sobre los roles de género también vinculados con las prácticas. Entonces, lo que sí pasa en muchas sociedades es que hay excepciones. Por ejemplo, hay periodos como el carnaval, hay periodos como las fiestas religiosas, donde la normatividad social y las prácticas sociales y los, ¿cómo se llaman? Y los hábitos se ponen en stand-by, se ponen en, entre paréntesis, y durante un periodo muy breve la gente hace, digamos, cosas que socialmente no están permitidas o no están, digamos, indicadas, ¿no? Entonces, muchas veces se le llama prostitución a eso. Por ejemplo, en las fiestas de las bacantes griegas, la gente tenía unas hiper mega orgías de todo tipo, pues, ¿no? O en los carnavales, incluso en muchas partes del mundo, en los carnavales pasaba y pasa eso todavía, ¿sí? Pasa eso todavía. Es un elemento muy característico de la fiesta del carnaval, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a eso algunas personas le dicen prostitución, ¿sí? Yo, por ejemplo, a eso no le llamaría prostitución, yo le llamaría de otra manera, ¿sí? Pero entonces lo que les quiero llamar la atención es sobre esas dos cosas, ¿no? Utilizar el concepto de prostitución con mucho cuidado, como con pincitas, agarrarlo. Pensar que está muy vinculado a sociedades de mercado y a sociedades donde se puede a través del mercado vender favores sexuales. Dos, que las prácticas sexuales siempre están social y culturalmente orientadas, ¿sí? Y que en todas las sociedades del mundo también esas prácticas tienen como unos periodos, o en muchas sociedades del mundo por lo menos, tienen como periodos de excepcionalidad en los que se relajan socialmente, se permite cosas que en otros momentos no se permiten. Entonces, es un fenómeno efectivamente sociocultural muy interesante. Ese sería como mi comentario para cerrar. ¿Alguna otra comentario, observación sobre esta presentación o pasamos al siguiente grupo? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a darle paso. Vamos a darle paso al grupo de Gabriel, Mauricio y Nicole. Gabriel me escribió esta mañana y me dijo que tenía problemas para participar, pero pueden ustedes hacer la exposición y yo después arreglo con Gabriel, digamos, como su participación. ¿Quieren los compañeros hacer la exposición o no quieren hacerla sin el compañero? Bueno, pues solamente sería yo, Mauricio Sánchez Vega, porque mi compañera Nicole, ¿cómo explicarlo? Ella está dada de baja. Ok, sí, no te preocupes. Sí, no hay problema, Mauricio. Si quieres hacerlo tú, te escuchamos con el mayor gusto y ya después yo entonces entro en contacto con Gabriel y lo resolvemos. Si no te preocupes. ¿Te parece bien? Sí, profesor, solamente que en algunos puntos, la verdad, yo creo que sí me voy a perder un poquito, pero espero que todo vaya bien. No te preocupes, entendemos la situación, Mauricio. Sí, profesor. Entonces, comparto pantalla. Claro que sí.
Bueno, pues nuestro equipo quiso tomar como parte, bueno, más bien tuvimos muchas problemáticas al buscar un tema para elegir, ya que pues había mucha variedad. Y, pues, la verdad, en algún punto nos llegamos a perder, ¿no? Porque no sabíamos qué elegir. Entonces, les propuse justamente esta parte de las historietas de la familia Burrón. Bueno, estas historietas de la familia Burrón fueron creadas por Gabriel Vargas en 1948, y estas abarcan la historia de varios personajes que se embarcan a los barrios pobres de la Ciudad de México de aquellos años. Estamos hablando de 1948. Ahora bien, Gabriel Vargas intentó dar una mirada cómica a estos mismos estereotipos mexicanos capitalinos de esta misma clase popular y también a lo que les rodea. Aquí dentro de nuestro trabajo de investigación estuvimos planteándonos varias preguntas de cómo podíamos pues tomar el tema y nos hicimos estas preguntas. Se modificaron tanto tanto la distribución de roles, tanto de género como de prestigio en las estructuras familiares, cómo se vivía hace 50 años en la capital del país, qué podemos aprender a través de las historietas de la vida capitalina en una urbe que básicamente estaba en un crecimiento que estalló. Y también justamente mirar al presente, qué tanto se han modificado las relaciones familiares en nuestro propio contexto. Ahora bien, también en el trabajo de investigación se quiere conocer justamente este impacto que tuvo esta historieta. Tal vez ya no ya no en el tanto de me gustó o no me gustó, sino en un aspecto más profundo. Si te sentías incluso identificado con alguno de los personajes que se encontraban ahí. Por ejemplo, ya pasando a los testimonios que recogimos en esta investigación, muchos de los tíos o papás conocían la historieta, pero no la habían leído o no habían tocado más, pero ya abarcando más a los abuelos. Un ejemplo fue uno de que mi abuelita, en paz descanse, me dijo que ella sí leía esta historieta, porque yo también, yo conocía la historieta, entonces yo hace mucho tiempo le pregunté sobre esto. Y ella me decía que sí, que ella conocía la historieta, que la leía justamente para luego entretenerse porque ellos no tenían televisión. La leía y dice que su personaje favorito era el personaje de Borola, que se sentía justamente identificada con ella porque en pocas palabras era una valemadres, ¿no? Ella hacía lo que quería a su modo y pues ella también era así, justamente enfrascándome en esta investigación, viendo más a fondo el personaje de Borola Takuche, es como si yo reviviera a mi abuela y la pusiera en esta historieta. Ahora bien, también la historieta abarca puntos como lo es la pobreza, la crítica política, las situaciones sociales. Entonces, también la forma de ver incluso al gobierno, porque, bueno, en nuestro equipo compramos varios tomos de la historieta justamente para ver este cambio. Uno compró el primer tomo, otro compró un tomo intermedio, y en mi caso yo compré el último tomo que salió.
Entonces fuimos viéndolos y dando nuestra opinión, justamente esto, qué tanto se ha modificado, tanto las relaciones en la familia como en el desarrollo de los personajes y las críticas que se daban al gobierno. Y llegamos a la conclusión de que se mantenían muchas situaciones, como por ejemplo los baches, el ir a pedir a un diputado que se encargara, que estaba para el gobierno de tal zona o municipio, como se vea, y que este político les diera la espalda, en pocas palabras. Y justamente así nos dimos cuenta que, pues la verdad, como les había dicho, no se habían cambiado varios aspectos que se siguen notando en esta gran ciudad y dentro de la clase popular capitalina. Bueno, esto es, es dentro de lo que yo pude abarcar. Entonces, no sé si esté bien, si me hizo falta algo. Muy bien, antes de que quites la presentación, Mauricio, te quería preguntar una cosa. ¿Se alcanza a entender? Pues yo leí el proyecto y tengo, digamos, más información que los compañeros, pero en la exposición se alcanza a entrever, digamos, algo de la metodología que utilizaron, ¿no? Que me parece muy interesante, me parece muy interesante. En tu participación das a entender que hicieron entrevistas. Cuéntanos un poquito cómo fue eso de hacer entrevistas y de dónde surge la idea como de hacer entrevistas y para qué les sirvió hacer entrevistas. Bueno, pues sí, hicimos justamente entrevistas a nuestros familiares para saber si ellos tenían el conocimiento de esta historieta, si ellos sabían si existían y justamente también si la habían leído, si se sentían identificados con algún personaje o con la situación que pasaba a algún personaje. Le digo que yo en varios aspectos, con mis familiares les pregunté y le digo que muchos me decían que la conocían, pero no la habían leído. Pero ya yéndonos ahora sí que a las personas mayores, y justamente en estos años en los nos abarcamos, no sé cómo explicárselo, nos dimos cuenta que dentro de los lapsos de edad iba cambiando justamente esto, las formas de entretenimiento incluso. Tal vez ellos ya no estaban tan familiarizados, una persona de ahorita 50 años o de por abajo a una persona de 80 años. O sea, esta persona ya está más familiarizada en el aspecto de la televisión, ya de los inicios del internet incluso. Pero aquella persona de 80 años en su juventud no tenía estos medios, no existían o la televisión no estaba tan accesible como lo tuvo aquella otra persona. Entonces también en estos aspectos nos ayudó a mirar la forma del entretenimiento y también estos aspectos que le digo de la familiarización de las tramas y de los personajes que se encontraban en la historieta. Muy bien, Mauricio. Muchísimas gracias por tu comentario y por responder esa pregunta. Antes de decirles qué pienso yo y hacer como los comentarios, quiero abrir como la ronda de participaciones para que los compañeros puedan decirte cosas y hacer sus comentarios, observaciones sobre el trabajo que hicieron. Te felicito, muy buen trabajo. Muchas gracias por asumir, digamos, la dificultad que representa presentar en solitario, ¿no?
Se nota que hay un trabajo de equipo, eso está muy bien, se nota que hay un trabajo de equipo. Entiendo las dificultades que han pasado y te felicito particularmente a ti por asumir, digamos, sí, la dificultad de presentar en solitario y de compartirnos los resultados del trabajo para mantener, digamos, el orden de las exposiciones. Eso es trabajar en equipo, ¿no? Eso es parte del trabajo en equipo, echarnos la mano cuando corresponde hacerlo, ¿no? Y creo que lo has representado dignamente a tus compañeras de trabajo, ¿cómo se llama? A Gabriel y a Nicole. Creo que lo representaste muy bien y creo que el ejercicio pues es muy bonito y muy interesante y que vale la pena que nos escuchemos. Te voy a pedir que dejes de compartir pantalla para que abramos la ronda de participaciones. Los escucho y las escucho respecto al trabajo sobre la familia Burrón. Adriana. Sí, bueno, también me pasó que encontré un tomo revisando las cosas de mi abuelita. Ella también ya falleció y la encontré y dije, "Ah, me pareció muy buen trabajo, la verdad, sí, se ve, como dijo el profesor, que lo desarrollaron muy bien. Y quería preguntarte, me surgió ahorita la duda. Mencionaste que hubo un personaje que se parecía a tu abuela. Y este tomo que compraste tú, ¿hubo un personaje que tú te identificaste con él o no? Pues mira, yo la verdad, en algún punto me identifiqué con el esposo de esta Borola que se llama Regino Burrón. Es un personaje que pues trabaja en una peluquería, el Rizo de Oro creo que se llama. Y este personaje es muy inocente, en algún punto es inocente, alguien honesto, alguien pues de honor, se podría decir. Entonces me identifiqué con este personaje porque yo en algún tiempo tuve una amiga que era igual como Borola, una chica que hacía y deshacía y yo ahí tras de ella, ¿no? Entonces, justamente por este aspecto, yo me acordé de esta relación que tenía con una amiga, con esta amiga que era una amiga tremenda, y que llegué a tener una relación con ella. Entonces, hay unas partes en los del tomo, en el tomo, que se remontan a la infancia de estos personajes, y era tal cual, que yo me acuerdo era casi igual, como mi relación con esta amiga. Vale, muchas gracias. Muy bien, Leilani, te escuchamos. Ah, es que quería hacerle exactamente la misma pregunta a Mau. Lo siento. No, no te preocupes, está muy bien. ¿Alguien más quiere comentar, decir algo? Bueno, muy bien, entonces voy a hacer mi comentario respecto al trabajo, ¿no? Una cosa que quiero destacar del trabajo, a mí me gustan mucho los trabajos sobre productos culturales, ¿no? Sobre todo porque ayudan a entender una cosa muy importante que quiero que les quede muy clara a ustedes en este curso de teoría de la cultura, ¿no? Entender que la cultura no es solamente un asunto mental, no es un asunto de representaciones. Esa noción mentalista de cultura me parece a mí una cosa muy funesta en antropología y creo que tiene muchos efectos negativos. Cuando uno analiza productos culturales, uno entiende eso, uno entiende que la cultura se hace cuerpo, que la cultura se hace lugar, que la cultura se hace cosa, materializa, ¿sí? Se condensa en cosas. Entonces es muy importante. Analizar productos culturales nos ayuda a entender eso, nos ayuda a entender que la cultura cuaja, como la gelatina, que la cultura cuaja en objetos, en cosas, ¿sí? En productos.
y entonces se convierte en libros, se convierte en cuentos, se convierte en novelas, se convierte en películas, se convierte en series, se convierte en sillas, se convierte en espacios, se convierte en coches, se convierte en muchísimas cosas, se convierte en carne, se convierte en hueso, se convierte en cuerpo, ¿sí? Entonces, analizar productos culturales nos ayuda a entender ese proceso, que no es fácil, ¿no? No es fácil entender eso. Es difícil ver como la naturaleza, digamos, cultural, al mismo tiempo producto de un sistema cultural y al mismo tiempo direccionadora. Esa es la maravilla de los productos culturales. Los productos culturales nos hablan de un entorno en el cual surge y sin el cual ese producto cultural no hubiera sido posible. Pero al mismo tiempo los productos culturales generan ese entorno. O sea, son productos y son generadores. Eso también es una cosa difícil de entender en ciencias sociales, muy difícil de entender en ciencias sociales, pero que los productos culturales nos ayudan a entender. O sea, una caricatura, un cómic, nos habla de cómo es la sociedad que lo genera, pero al mismo tiempo está ayudando a que esa sociedad se genere en ese sentido. Entonces, direcciona las acciones al mismo tiempo que es producto o resultado de las acciones sociales. Esa doble naturaleza causal de los productos o de los bienes culturales es muy importante que la tengan en cuenta. Entonces, me da mucho gusto que analicen productos culturales como estos que han analizado, como un poema épico antiguo o una caricatura, digamos, mexicana, digamos, clásica, ¿no? Para no colocarla en términos antiguos, ¿no? Entonces, me da mucho gusto que analicen ese tipo de productos culturales. Y me da mucho gusto que hayan hecho dos cosas metodológicamente en su investigación con esa investigación, perdón, con ese producto cultural. Entonces, un análisis posible es, digamos, analizar el bien cultural en sí mismo, es decir, contextualizarlo. Por ejemplo, nos cuenta un poquito la historia de la caricatura. Esta caricatura la hace tal persona, es en tal época, tiene más o menos una duración de tanto tiempo, los personajes principales son más o menos estos, trata de esta cosa. O sea, hacer una mirada analítica del objeto, o sea, agarrar el objeto que nos interesa, el bien cultural, contextualizarlo y analizarlo. Contextualizarlo es ponerlo históricamente en un momento y en un lugar, ¿sí? Y analizarlo es decir, las partes que lo integran. Agarrar un cuchillo y partir en diferentes partes o elementos. Eso entonces es una estrategia para estudiar los productos culturales, el análisis y la contextualización, ¿no? Eso es una estrategia de análisis muy importante, pero los compañeros no solamente hicieron eso, sino que también hicieron otra cosa muy importante, ¿no? Se van con las personas y le preguntan a la gente cómo percibe ese producto cultural, cuál es su experiencia respecto a ese bien o a ese producto cultural. Entonces, eso es muy bonito porque justamente hace caer en cuenta esa doble dimensión de la que les acabo de hablar. Es decir, ese bien cultural, esa caricatura es producto de su época y nos habla de su época, ¿sí? Pero esa caricatura o ese objeto cultural, ese bien cultural, también genera o en su momento generó, ayudó a generar, a reforzar, a direccionar actitudes, conductas, estereotipos, prácticas, ¿sí? Entonces, al ir, cuando yo voy con las personas y les pregunto sobre cómo la percibían, qué opinan de ella, estoy, digamos, trabajando esa doble dimensión de la cultura, ¿no? De los objetos o de los bienes culturales. Son productos de una sociedad y son al mismo tiempo generadores de esa sociedad, ¿no? Entonces, celebro como el abordaje que hicieron. Por eso le preguntaba a Mauricio por qué habían hecho entrevistas, ¿no? Porque me parece importante que no se hubieran centrado solamente en la caricatura o la historieta, sino en el eco que la historieta tiene en las personas. Eso es trabajar esas dos dimensiones, trabajar el objeto y trabajar los ecos sociales de esos objetos, la manera como las personas se relacionan con esos objetos es, digamos, un trabajo muy antropológico y tiene que ver justamente con eso difícil de ver que tiene la cultura, y es que es al mismo tiempo producto de una sociedad y al mismo tiempo causa o generadora de esa sociedad, ¿no? Entonces, ese es como mi comentario al respecto al trabajo que presentaron. Y pues felicitar nuevamente a Mauricio
por habernos compartido el trabajo a pesar de las dificultades y de las situaciones particulares que han encontrado. Muy bien. Muchas gracias, profesor. ¿Quieres decir algo más, Mauricio? Solamente una recomendación a mis compañeros por si se quieren enfrascar más en esta época en los años de 1948, casi 50. Hay un compositor, cantautor que se llama Chava Flores, no sé si lo hayan escuchado. Va a la par junto con Gabriel Vargas, junto con su historieta. Entonces, lo que hace Chava Flores es dar testimonio en canciones de la vida que estaba en la Ciudad de México, justamente de las personas, de cómo actúan, qué hacen, cómo conviven, en todo este aspecto. De hecho, Gabriel Vargas hizo muchas o varias carátulas de los discos de Chava Flores en los que se encontraban algunos de sus personajes, pero escenificando en algún punto, mediante el dibujo, algunas de las canciones de Chava Flores. Yo les recomiendo que escuchen la canción que se llama Sábado Distrito Federal, o también una que se llama Vino la Reforma, que es cuando bueno, él en un álbum muy bueno, que se llama Una Colección Inolvidable, todo en vivo. Es un concierto que da Chava Flores y justamente platica, al cambiar de canción, platica el trasfondo de esa canción, la historia que él vio para poder crear esa canción. Entonces sí hay mucha relación con eso. De hecho, Chava Flores iba a ser uno de nuestros temas a tocar, pero la verdad nos decidimos más por cuestión de tiempo y por cuestión de ver esta manera, y nos decidimos mejor por la familia Burrón. Entonces se los recomiendo, Chava Flores, un disco que se llama Una Colección Inolvidable, se encuentra en YouTube fácilmente. Y pues nada, ese era mi comentario. Mauricio, muchas gracias por el comentario. Me hiciste pensar en una cosa y te quiero hacer la pregunta de una vez. ¿Crees, si yo te dijera, así como para ese momento, digamos, de mediados de siglo, estos dos personajes, uno en la caricatura y otro en la música, digamos, constituyen testimonios muy vivos y muy palpables como de la sociedad local de su momento, de la Ciudad de México en su momento? Si yo te pidiera que hoy en día nombraras igual uno o dos personajes que representaran algo parecido, ¿no? Que fueran como testimonios muy vivos, muy estructurales, muy profundos de la Ciudad de México de hoy, y que estén vinculados a algún tipo de producto cultural. Supongo que ya los productos culturales no son los mismos, que ya tendremos que buscar en internet y por ahí en ese ámbito, ¿no? Pero ¿se te ocurre alguien como análogo a este par de personajes en el mundo de hoy respecto a Ciudad de México? Pues yo la verdad, conforme también a esta parte del dibujo, de la historieta y de la música, yo siento que ya no hay personas que tomen estas historias, que sean incluso cronistas de la Ciudad de México, porque incluso Chava Flores fue nombrado el cronista de la Ciudad de México, porque él vio nacer y vio caer aquella ciudad que ya no se vuelve a repetir, que ahora ya solamente queda como él decía en alguno de sus conciertos, en imágenes pegadas en el metro del Zócalo, o en libros. Entonces, yo la verdad siento que ya no hay esta manera de la representación de la ciudad o de la vida que está en la Ciudad de México. Pues no,
ya no hay personas que hagan este tipo de trabajos, que la verdad llega a ser muy, pues sí, muy vistoso y muy, muy interesante. Yo incluso hasta me he querido hacer algo parecido, pero pues la verdad yo no sé cómo empezaría. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Vamos entonces a pasar a la última de las exposiciones del día de hoy, ¿no? Tiene que ver con el trabajo de Thalía, que tiene una investigación muy interesante sobre sustancias psicoactivas y prácticas culturales en los jóvenes de la Ciudad de México. El título del trabajo original de Thalía, yo lo modifiqué un poquito para intentar hacer énfasis en el aspecto de la cultura, para que esta temática, esta problemática social tan importante, tan relevante de las sustancias psicoactivas, la enfoquemos o la miremos un poquito desde lo cultural, que es la mirada fundamental del curso. Vamos entonces a darle la participación, la palabra a Thalía para que nos cuente las experiencias de su investigación y pues los hallazgos, los avances, las cuestiones que encontró como relevantes en este ejercicio tan relevante. Thalía, te escuchamos. Hola, pues bueno, voy a empezar ya, me apuro porque el tiempo no apremia. Entonces, voy a desactivar mi cámara para que no se trabe y no haya temas. Díganme, porfa, si pueden ver ya la pantalla. Ups, lo vi hasta el final. Sí, ya. Muy bien, gracias. Denme un segundo. Listo. Bueno, pues voy a empezar con el tema que, como dijo el profe, pues sí, el título fue un problemota. Entonces, bueno, al final quedó como sustancias psicoactivas y prácticas culturales en las periferias de la Ciudad de México, ¿no? Aquí les puse un poquito de algunas palabras claves que creo que son necesarias resaltar para bueno, para lo que va a ser este trabajo. Y bueno, pues avancemos rápido. En tanto en la teoría, bueno, antes que nada, quiero decirles cuál es, porque pues la verdad, yo en un principio de la investigación tenía unas preguntas y bueno, al final terminé teniendo otras, terminé con más preguntas. Entonces, al final, las preguntas que tuve, bueno, que rescaté así como objeto de la investigación, fue cuál es la relación simbólica entre las sustancias psicoactivas y quienes la consumen y cuál es la perspectiva de género dentro de, bueno, dentro de este producto cultural, porque como decía el profe, ¿no? O sea, un producto cultural puede ser muchas cosas, vaya, incluso una sustancia, o sea, puede ser un producto cultural. Entonces, bueno, yo me centré en 3 sustancias en particular porque son las que ahorita como que siento que en conjunto estas 3 tienen, creo que suman por ahí de un 60 y tanto por ciento del consumo de drogas, bueno, de sustancias ilícitas en la Ciudad de México. Y bueno, la primera fue el crack, la cocaína y las anfetaminas, que bueno, no, yo tenía preparado como decirles un poquito qué era esto, pero por el tiempo nada más les voy a decir rápidamente que son alcaloides, no nos metamos más en terrenos de química, son alcaloides y son pues estimulantes, drogas estimulantes. Y bueno, solamente como dato curioso, quiero contarles que el crack nace justamente en los barrios periféricos y marginados de los Estados Unidos en los 80s, ¿no? Desde ahí ya tenemos como esta relación, a lo mejor con la periferia. Y ahora, bueno, vamos a tocar y hablar sobre lo que compartimos, vaya, porque creo que nosotros al hablar de alteridad, al hablar del otro, pues creo que, digo, es súper evidente lo que puede ser diferente, pero ¿qué es lo que compartimos? ¿Qué es lo que, no sé, podemos tener relación con el otro, vaya? En tanto a lo que compartimos, bueno, claramente el espacio, aunque nosotros podamos ver a personas que consumen, que están dentro de estos terrenos, bueno, aunque parezcan fantasmas que rondan por los callejones de la ciudad, a los que solemos ignorar,
pues están ahí, o sea, no nada más porque los ignoremos, no nada más porque volteemos a otro lado significa que no están ahí. Entonces, pues también, o sea, creo que el tema ya le importa muy poco a todos, realmente a todos, vaya a todos, que muchas veces terminan siendo objeto de burla, ¿saben? Entonces, vaya, pues eso puede ser también un poquito de lo que compartimos. Otra cosa que podemos compartir, pues son las crisis de soledad, ¿saben? O sea, creo que es algo que no es ajeno y, o sea, yo supongo que no es ajeno a ningún ser humano en este planeta, ¿no? Creo que nadie alguna vez no se haya sentido solo, ¿no? Y bueno, en la No sé, estoy teniendo problemas para escucharte, Talía. No sé si a alguno otro le pasa lo mismo.